Hola, sean todos muy bienvenidos a una nueva sesión de la Cátedra de Lenguas Indígenas de El Salvador. En esta ocasión vamos a estudiar la clasificación del Lenca de Chilanga. En esta clase hablaré de forma resumida la información básica, pero sí necesaria, de lo que hay que saber acerca del Lenca. Tanto el Lenca que se habló en Honduras como el Lenca que se habló en El Salvador. Antes de comenzar, debo decir que hoy en día nadie habla Lenca. Sin embargo, hay ciertos individuos que dicen hablar ciertas palabras que han aprendido. Hay personas que dominan ciertos fragmentos de esta lengua ya extinta. Este tipo de conocimiento, hay que decirlo, es parcial y no se acerca ni remotamente a lo que realmente fue esta lengua. Los datos revelan que el último hablante lenca data de mediados del siglo XX. Esta información la podemos corroborar en el libro de Lyle Campbell, The Last Lenca. El Lenca es una familia lingüística compuesta por dos lenguas. El Lenca salvadoreño, cuyos datos provienen únicamente del poblado de Chilanga, y el Lenca hondureño, que parece ser una lengua con varios dialectos. Los datos provienen de los poblados de Intibucá, Opatoro, Guajiquiro, Similatón y Santa Elena. Con seguridad, el Lenca de Chilanga está extinguido. Su último hablante murió en 1970. Con respecto al Lenca hondureño, la situación es aparentemente semejante, aunque algunos poblados están muy alejados de los centros importantes y cabe la posibilidad de que existan algunos hablantes todavía. La mayor parte de los datos de esta lengua se encuentran en Lehman 1920, quien recoge además los datos de Pecorini y Saper. Los datos más recientes son los de Campbell. El Lenca salvadoreño está mejor documentado, como pueden observar, cuyos datos principales también provienen de Lehman. En la descripción del video voy a dejar algunos links de algunos documentos por si quieren abundar más en el tema. También los voy a adjuntar en el tablón. Esta familia resulta de especial interés en virtud de su independencia lingüística en un entorno de lenguas de las familias maya, uto-azteca y chibcha. Ubicación y orígenes. Los datos más antiguos en los que se mencionan los lencas datan de 1591. La región lenca abarca parte de Honduras y la zona este de El Salvador, como pueden observar en este mapa. Estaba subdividida en 4 entidades territoriales que probablemente correspondían a diferentes variantes dialectales. Según Chapman, existía Care, Honduras, departamento de Intibucá, La Paz, el norte de Lempira y sur de Salita Bárbara. También estaba Cerquín, Honduras, centro y sur de Lempira y sur de Intibucá. Y Lenca, Honduras, departamento de Comayagua, oriente de La Paz, centro y sur de Francisco Morazán, incluyendo probablemente Tegucigalpa. En El Salvador, también Chapman, existía el Potón, El Salvador o al oeste del río Lempa. También estaban en Valle y en el oriente de Choluteca, donde colindaban con los potones de nuestro país. Ahora bien, hablemos de algunos datos o de algunos elementos de etnohistoria lenca. En cuanto a sus afinidades culturales, a los lencas se les considera como parte de la cultura mesoamericana. Existen dos características socioeconómicas básicas de la cultura lenca que pueden resumirse brevemente. Uno, era una sociedad estratificada, es decir, que había una jerarquía de nobles, vasallos y de esclavos. Los nobles cobraban tributo a los vasallos y se apropiaban de casi todo el producto de trabajo, desgraciadamente, de los esclavos. 2. Se considera que eran cultivadores superiores, ya que por año tenían 2 o 3 cosechas de maíz y de frijol.
Estas cosechas provocaban que personas de otros lugares fueran a estos poblados donde se hacía la cosecha y tuvieran mayor concentración. Se consideran que son mesoamericanos porque, al igual que sus vecinos, los pipiles, los chortíes y los chorotegas, cultivaban muy parecido la tierra. Los lencas bajo la dominación española. En la época prehispánica, las guerras parecen haber sido frecuentes entre los diferentes señoríos lencas y también entre sus vecinos pipiles y chortíes. Según algunos historiadores, esto se hacía para capturar esclavos y terrenos. La guerra de resistencia contra los españoles logró unificar a los diferentes territorios lencas, pero fueron diezmados, al igual que los pipiles, a pesar de sus esfuerzos y obras militares. Hay que decir que el proceso de colonización y mestizaje, tanto racial como cultural, fue quebrantado y fue quebrantando asimismo las culturas aborígenes. Esto no solo sucedió con los lencas, sino con las demás culturas aborígenes de América, como ya sabemos. Los lencas hondureños corrieron mejor suerte que sus vecinos salvadoreños. Incluso quedan esperanzas de que algunos hablantes sobrevivan. Introduzcámonos entonces a la lengua lenca. El lenca fue una lengua indígena importante que se habló en El Salvador y en parte de Honduras, como ya dijimos. En ambas zonas la lengua se perdió en el siglo XX, salvo recuerdos de algunas palabras o frases. El lenca nunca fue una lengua escrita y no ha llegado a nuestros días un texto que nos sirva para saber exactamente cómo fue. Pero gracias a los esfuerzos, mientras el lenca aún se hablaba, de algunas personas que quisieran documentar el idioma, se ha podido conservar algo de él. Los lencas vivían en zonas de difícil acceso. Los investigadores tenían grandes obstáculos en el camino para llegar hasta las personas que lo hablaban, y su labor fue dificultada aún más porque cuando llegaban algunos hablantes se negaban a entablar conversaciones con ellos. No obstante, hoy en día, el lenca despierta la conciencia indígena y el deseo de reafirmación de la identidad heredada. Si el pueblo lenca quiere recuperar hoy en día esas señas robadas de identidad que es su lengua ancestral, es innegable que hay que utilizar las pocas fuentes de información que tenemos. Existen varias teorías sobre el origen del nombre lenca, pero ninguna es convincente, y será más prudente decir que ignoramos de dónde viene. Todo parece indicar que se trata de una palabra de origen lenca, sino de un exónimo, es decir, un término aplicado en primer lugar por gente que no es lenca y que después es adaptado por la cultura.